Entonces comenzamos la clase. Primero que todo, entonces, tenemos que entender que cuando hablamos inicialmente nosotros en segundo año sobre biomecánica, eh, habíamos repasado muchas definiciones actuales de cómo se está entendiendo o cómo se está definiendo la biomecánica, ¿ya? Y luego de revisar aproximadamente unas 20 definiciones que revisamos en clase, llegamos a la conclusión de que al parecer esta sería una de las definiciones que pudiesen ser más integrales para poder articularlas con la definición previamente tal. ¿Y por qué? Porque la biomecánica, según la definición que aparece en la diapositiva, la leo textual, dice que es un conjunto de conocimientos y experiencias interdisciplinares, multidisciplinares y transdisciplinares generados a partir de utilizar con el apoyo de otras ciencias biomédicas los conocimientos de la mecánica y las distintas tecnologías, en primero, estudio del comportamiento de los sistemas biológicos y en particular, ¿cuál sistema biológico? El sistema del cuerpo humano. Y en segundo, resolver los problemas que le provocan las distintas condiciones a las que puede verse sometido. Entonces, esta definición es bastante interesante porque nos pone sobre la mesa mencionar que la biomecánica no tan solo son conocimientos, sino también que son experiencias que trascienden lo multiprofesional y lo transdisciplinar y que requiere de otras ciencias, ¿ya? Requiere de otros saberes, además, para apoyarse y, en definitiva, con el apoyo de la tecnología, poder estudiar el cuerpo humano, concretamente el cuerpo humano, pero además no solamente estudiarlo, sino que dar respuesta a las problemáticas que el cuerpo humano se ve afectada de acuerdo a las condiciones a las que se ve estresado, ¿ya? Entonces, por eso es una definición bastante interesante, y acá en este caso, ¿por qué la ponemos dentro del inicio de la clase? Porque nosotros entendemos que la biomecánica es algo que se articula de hartas dimensiones de conocimiento y experiencias, pero que una de las bases es la mecánica. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es estudiar la mecánica, pero aplicado específicamente al sistema ortésico, ya que el sistema ortésico es una estrategia que busca resolver las problemáticas a las que el cuerpo se ve comprometido. Ya entonces desde ahí tiene relación de por qué estoy hablando de órtesis y vi una clase que me está hablando de biomecánica, esa es la articulación que tiene, y desde ahí tenemos que entonces mencionar que en general van a haber cuatro tópicos muy importantes de esta definición, que primero es el estudio de los fenómenos biológicos del cuerpo humano, que específicamente utiliza la mecánica para estudiar las problemáticas del cuerpo humano y que busca solucionar las problemáticas que el cuerpo humano se ve enfrentado y que lo ve de una manera transdisciplinar. Entonces, la pregunta es la siguiente. Mecánica aplicada a la ortótica, como título de esta diapositiva. Esa sería la pregunta inicial que nosotros deberíamos ya comenzar a hacernos ahora en cuarto año, en esta asignatura específicamente, ¿ya? En esta diapositiva hay una imagen de una palmeta, de un COCAP, que es esa órtesis que tiene la fenestración u orificio en el que sale el pulgar, y que esta órtesis no contempla la mano entera, sino que me permite la manipulación, y aparecen dos párrafos adosados a esta imagen que en definitiva nos menciona que para responder esta pregunta inicial que nos estamos haciendo, que es ¿cómo articula la mecánica con la ortótica? Para poder responder esta pregunta, entonces debemos primero tener claro qué entendemos cuando escuchamos la palabra mecánica. ¿Ya? Entonces tengo que tener bien clarito, en este caso, para yo poder seguir avanzando en poder responderme esta pregunta. ¿Ya? Entonces ya sabemos algo que tenemos que pasar a ver, que es, oye, entonces, ¿cómo se define la mecánica? ¿Cuáles son las leyes que sustentan la mecánica? Para desde ahí recién comenzar a articular y hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar la mecánica en la prescripción, en la indicación, diseño y ejecución en el área de la ortótica? ¿Por qué será importante o qué valor agregado va a tener este sistema ortésico si es que
independientemente de cuál sea la órtesis que yo realice, esta órtesis tiene un fundamento de la mecánica, va a tener alguna variancia en mi prescripción, va a tener alguna variancia en mi indicación, va a tener alguna variancia en el diseño o en la ejecución, ¿ya? Sin duda que uno puede incluso llegar a resolver estas preguntas desde la praxis en sí misma, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo incluso no saber profundamente los elementos de la mecánica aplicada a la ortótica, pero desde el hacer mismo, o sea, de manipular termoplástico, de manipular materiales que vayan a buscar y resolver las problemáticas del cuerpo humano, yo puedo llegar a entender algunas cosas desde la práctica en sí misma, ¿ya? Esto también lo digo muy a modo también personal, en el que yo puedo acercarme a todos estos saberes asociados a la mecánica aplicada a la ortótica después de haber ya hecho muchas órtesis dentro de la habitualidad. Entonces, desde la práctica yo puedo llegar al saber, a ese conocimiento más duro, desde la práctica en sí mismo. Entonces, muy importante que lo tengamos siempre en consideración. Entonces, desde ahí, cuando estemos en el laboratorio, ves dónde es el momento más rico en el que se da para, para poder poner en práctica estos conocimientos, que en este caso ustedes tienen la posibilidad de poder reflexionar sobre esto y luego llegar directamente a la práctica, ¿ya? Entonces, en definitiva, cuando yo me hago esta consulta de cuáles son los beneficios de aplicar la mecánica a la prescripción y en general y a la indicación de las órtesis, son en hartas dimensiones que se ven beneficiados. Una de las cuales, por ejemplo, puede ser en lo concreto que cada una de las acciones, de la forma que yo estoy cortando la órtesis, tiene una razón, tiene un fundamento y ese fundamento se relaciona con la mecánica. Por lo tanto, el poder tener una relación de la mecánica con los materiales me permite poder tener un mejor uso de los materiales. Me permite poder hacer un mejor diseño de los materiales, o sea, de la órtesis, y a modo muy personal, cuál creo que es uno de los principales beneficios, es que me da la posibilidad, a mí en lo concreto, de no necesariamente seguir una receta en la ortótica, ¿ya? Que muchas veces a veces ocurre, ¿ya? Que es diagnóstico X, órtesis X, diagnóstico Y, órtesis Y, ¿ya? Que a veces efectivamente se coindicen esas indicaciones, pero a veces pueden estar sobreutilizadas, ¿ya? Entonces te da la posibilidad, en este caso, de poder utilizar el material, ocupar el material, diseñar con ese material, pero desde un fundamento, desde la mecánica y desde ahí, por lo tanto, sea un mejor uso de los materiales y en general un mejor diseño, ¿ya? Porque va a repercutir directamente en la forma del material. Entonces, desde ahí tenemos que entender que la mecánica ya es la rama de la física que estudia el equilibrio y el movimiento de los cuerpos, ¿ya? Teniendo en cuenta las fuerzas que se encuentran sometidas. Tenemos otra definición que habla de la rama de la física que se ocupa de comprender y analizar los distintos cambios de posición de los cuerpos en función del tiempo. De acuerdo a estas dos definiciones que acabo de leer textual, podemos sacar las siguientes conclusiones. La mecánica, primero, es una rama de la física. Segundo punto que puedo sacar, que la mecánica es una rama de la física que estudia el equilibrio y el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta las fuerzas que intervienen sobre el cuerpo, ¿ya? Y eso es muy, muy importante ya tener esas tres relaciones que son bien simples de poder relacionar. Mecánica viene de la física y estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en consideración las fuerzas a las que se ven sometidas. Ejemplo, tengo una extremidad, tengo un segmento, por ejemplo, de mi extremidad superior que va a ser estabilizada por un sistema ortésico. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Si quiero estabilizar la muñeca, si la mano la tengo caída en flexión, lo que se entiende por mano en gota, y no puedo activar de manera activa mis extensores de muñeca, o sea, no puedo yo mover por sí mismo la muñeca hacia arriba, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a utilizar un sistema ortopédico que va a generar una fuerza, que va a tener un diseño específico y que va a llevar a mantener en una postura específica ahora la muñeca. Entonces, es ahí donde, en definitiva, las órtesis son sistemas de fuerza que van a interferir al cuerpo que se le ve sometido, que en este caso es la extremidad,
el segmento, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que relacionar ahora? Pasando a la siguiente diapositiva, que habla como título Las leyes de Newton. Las leyes de Newton son los que constituyen los principios fundamentales de la mecánica. Por eso tenemos que saber las leyes de Newton para poder entender en términos generales lo que busca estudiar la mecánica y por lo tanto desde ahí vamos a poder encontrar cómo articular la mecánica con la ortótica con cada uno de sus procesos que la componen, ¿ya? Y en definitiva, las leyes de Newton, que son los principios fundamentales de la mecánica, son los que explican los fenómenos que van a intervenir en el movimiento. La aceleración que tenga el objeto, el cuerpo. Cuando vamos a hablar del cuerpo puede ser cualquier cosa, ¿ya? Cuando digo cuerpo humano es porque estoy refiriéndole directamente al cuerpo humano, ¿ya? Si hablo de cuerpo puede ser cualquier cosa inerte o no. Desde ahí, entonces, lo que me va a ayudar las leyes de Newton es poder entender la dirección de fuerza, el sentido de una fuerza, me va a poder ayudar a entender cómo se acelera un objeto, qué pasa con la masa si la masa del objeto disminuye, cómo será la aceleración, cómo será la fuerza neta de un objeto que se le está aplicando a otro objeto. Entonces, lo que nos permite las leyes de Newton es poder explicar todo lo que ocurre en lo que respecta al movimiento y al reposo. Tenemos que entender que el movimiento y el reposo son expresiones en un tiempo determinado, ¿ya? Y desde ahí vamos a encontrar órtesis que son articuladas o órtesis que son dinámicas, que son aquellas esas órtesis que tienen movilidad, o vamos a encontrar también órtesis estáticas que no tienen ningún ponente móvil, que es rígida, no permite alguna movilidad con el uso de la órtesis. Entonces ahí estamos directamente relacionando fuerza, reposo, movimiento a nivel de la órtesis. Entonces, desde ahí vamos a hablar directamente sobre las leyes de Newton. Y vamos a comenzar a hablar, desde ahora la siguiente diapositiva, sobre la primera ley de Newton. En el título aparece la primera ley de Newton y a su mano derecha de la primera, como del título, hay una imagen y hay una imagen que sale una persona andando en bicicleta, es un dibujo en el que sale un hombre andando en bicicleta y que se estrella con un conjunto de rocas y eso hace que la persona salga disparada hacia adelante. Y aparece una foto en esta imagen, un título en esta imagen que se llama Inercia. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento, qué estará explicándome a mí una imagen que me están contando en definitiva que hay una persona en una bicicleta que toma contacto con un conjunto de rocas y eso hace que la persona vaya y se desplace hacia adelante, disparado, entre comillas, hacia la parte anterior del manubrio, ¿ya? Y lo que nos dice acá es que un cuerpo se va a mantener en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme hasta que la acción de una fuerza lo obligue a cambiar de esta condición, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a entender por reposo? Que las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es igual a cero y que vamos a entender por movimiento rectilíneo uniforme que la suma de las fuerzas que actuaron sobre el cuerpo es distinta a cero, ¿ya? La suma de las fuerzas que actuaron sobre este cuerpo es distinta a cero. Desde ahí entonces, lo que nos vamos a encontrar es que la inercia, ¿ya? Déjeme decir, la inercia va a ser aquella eh, resistencia que va a colocar un cuerpo a cambiar su estado, ¿ya? Por ejemplo, tengo una botella plástica sin agua. ¿Y qué es lo que hago? La dejo puesta, esta botella plástica sin agua, al lado de un ventilador que está tirando aire. ¿Qué va a pasar con esta botella cuando yo la deje puesta al lado del ventilador? La botella, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a caer. Por lo tanto, ejemplo 2. Si ahora esa misma botella
le echo agua y la dejo puesta al lado de un ventilador que está tirando aire. Para que la botella se caiga, va a tomar el mismo tiempo o la misma fuerza del ventilador para botear la botella como si no estuviese con agua. ¿Cuál va a ser más difícil? ¿Dónde va a costar más que la botella se caiga? ¿Si está con agua o si está sin agua? La que está con agua. Entonces, la que está con agua, está, va a tener una mayor resistencia a cambiar su estado. Por lo tanto, desde ahí yo puedo sacar la siguiente conclusión. La inercia, en este caso, que presenta la botella con agua es mayor a la inercia que presenta la botella que está sin agua. ¿Por qué? Porque como aumentó la masa con el agua, la, la, la inercia fue también la que aumentó. Entonces, es esa resistencia que va a tener un cuerpo para no cambiar su estado, en definitiva. Eso en palabras súper simples le estamos explicando, ¿ya? Entonces, quiere decir lo siguiente. Tenemos una imagen que tenemos en esta imagen la órtesis llamada palmeta de reposo. En esta imagen de palmeta de reposo es una órtesis que me cubre toda la parte anterior del antebrazo y toda la parte palmar de la mano. No me deja la mano libre como en la otra órtesis COCAP, en las que tengo este orificio, que en nombre técnico sería fenestración, que el pulgar sale por entre medio de este orificio y los dedos me quedan libres para manipular. Ese es el COCAP. La imagen que tenemos ahora en esta diapositiva es la palmeta de reposo y es esa órtesis que me cubre toda la mano. Me deja imposibilitado de poder hacer movimientos funcionales con los dedos, ¿ya? Y en esta palmeta actualmente va a presentar tres, tres velcro. Estos velcro lo que buscan el objetivo es poder estabilizar el sistema ortésico, que en este caso es la imagen de una palmeta de reposo, busca estabilizarlo y acoplarlo con el segmento, que en este caso sería la mano y el antebrazo, ¿ya? Por lo tanto, la fuerza de tracción que se le aplicó al velcro mediante el segmento adosado, ¿ya? Esa fuerza, ese estado inicial de la órtesis, lo voy a modo de ejemplo. Si le instalamos esta órtesis a una persona adulta de 50 años, esta órtesis palmeta de reposo, y resulta que se la deja instalada durante las 24 horas del día, en la zona donde vive esta persona hay mucho calor o la persona además transpira mucho, la pregunta es la siguiente. Si tengo una órtesis con uso mantenido y la persona tiene historial de transpirar bastante, ¿qué creen que va a estar ocurriendo al final del día con ese segmento y esa órtesis? ¿Cómo va a estar la estabilidad de esa órtesis? ¿Qué va a ocurrir? Dejo el micrófono abierto por si es que a alguien se le ocurre. ¿Qué le puede pasar a la órtesis si es que la persona la ocupa todo el día y sabemos el historial de que vive en un lugar que hace mucho calor o que transpira mucho? La pregunta es la siguiente: ¿la órtesis va a estar igual de estable o bien acoplada No, cuando la puse en la mañana? no, va a estar suelta y Ya, hedionda. ya, va a estar hedionda. Siempre va a estar suelta porque igual se supone que el velcro igual tiene un grado de tensión y al superar ese grado de tensión se debería como ir agrandando, ¿no? Y de ahí se va a soltar y como va a estar mojado la mano va a resbalar dentro de la palmeta. Ya, ahí me quedo. Con lo último que mencionaste, no quiero decir que lo otro está incorrecto, pero tributa a la pregunta lo último que mencionaste. Tienes que, ahora, el lenguaje que tenemos que ir, más que el lenguaje, ¿cómo tenemos que ir pensando? Cada cosa que
nosotros relacionémosla con un elemento de fuerza. Por ejemplo, acabas de mencionar tú que transpira, ¿cierto? Dijiste que la persona transpiraba y que se va a resbalar la órtesis. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso con eh, esta transpiración? Está eliminando la fuerza de roce. ¿Te fijas? Porque la transpiración, si el segmento, si me pongo la órtesis con este segmento, por las características del material y las características del segmento de las personas, ya el contacto de las dos le genera, hay una fuerza de roce, hay dos fuerzas paralelas, o sea, opuestas, paralelas, que están teniendo que no permiten que se deslice, pero cuando tenemos, en este caso, una transpiración, en definitiva, lo que hace es disminuir la fuerza de roce del segmento. Por lo tanto, si es que se disminuye la fuerza de roce del segmento, tengo una menor inercia del segmento con el sistema ortésico. Por lo tanto, la probabilidad de cambiar ese estado de reposo, de acople, como lo queramos llamar, va a ser va a haber una resistencia mucho menor al cambio de cualquier otra fuerza. Entonces, fíjense en este ejemplo. Se elimina una fuerza, es decir, la fuerza de fricción, ¿ya? Que se da entre el segmento de la persona, ¿ya? Va a generar, sí o sí, que esta fuerza de roce se elimine por la transpiración. Por lo tanto, al haber disminución y variantes en las fuerzas, la resistencia a mantenerse en un estado de reposo, de acople del segmento, va a ser mucho menor, y es por eso que vamos a encontrar que al final del día la persona tiene la órtesis puesta quizás en otro ángulo, más que en otro ángulo, en otra posición, que no se encuentre en el segmento en el que la dejamos inicialmente, esté un poquito más corrida. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre ahí? El momento de inercia cambia porque se elimina la fuerza de fricción que está dada porque la persona transpiró mucho. Entonces, si se fijan, tenemos que tratar de encontrar que las fuerzas que van a constituir todo el escenario ortésico, me refiero a las fuerzas de sujeción, me refiero a las anchos de sujeción, o también me refiero a las características del segmento, en definitiva lo que están haciendo ahí se están congeniando fuerzas. Por lo tanto, esas fuerzas van a ir generando que cambien los estados de reposo o cambien los estados de movimiento. Y la resistencia a cambiar de reposo o la resistencia a cambiar de movimiento es inercia. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos en consideración que cuando estamos colocando la órtesis y estamos entregando la órtesis, todas las condiciones que van a envolver el uso de esa órtesis y pensarlas desde la fuerza. Se fijan que están recién comenzando con este saber y ya compañeras están diciendo, mira, al final del día, si transpira mucho, la aorta sí va a estar súper suelta porque se va a resbalar. Fíjense que desde la práctica, desde la reflexión, ya identificamos que eso es lo más importante, identificarlo. Ahora le estamos dando un sustento teórico a eso que ya nos estamos dando cuenta desde la praxis en sí misma, ¿ya? Por lo tanto, la contracción muscular es otra fuerza. La contracción muscular, si yo mismo muevo mi muñeca, puedo yo también terminar con el acople, este estado de inercia que va a presentar mi segmento, ¿ya? Por lo tanto, son distintos elementos que yo tengo que tener en consideración para determinar que el estado de reposo o de movimiento que yo le esté dando a esta órtesis con este segmento puede que se altere durante el día, y para eso tengo que analizar cada una de las condiciones que en este caso analizamos que la sudoración elimina la fuerza de roce, por lo tanto, pierde la inercia el que se está dando entre el segmento y la palmeta, por lo tanto hay menor resistencia a una fuerza externa y por lo tanto se genera lo que la compañera bien decía, que la órtesis puede estar en otra parte y se resbala, ¿ya? La siguiente diapositiva lleva por título también la primera ley de Newton, pero abajo hay un link en YouTube que ustedes, la idea es que si quieren complementar o quedan con alguna duda de acuerdo a la explicación que yo acabo de dar de la primera ley, ustedes pueden escuchar este video
y van a poder entender con algunos ejemplos más prácticos también a qué hace referencia la ley de Newton, y después ustedes tienen que también articularla con los sistemas ortopédicos, ¿ya? La segunda ley de Newton nos explica que todo cuerpo que sufra la acción de una fuerza será acelerado proporcionalmente a la magnitud de la fuerza. La segunda ley de Newton se conoce como la ley de masa, ¿ya? Y esto es súper importante también para las órtesis, principalmente dinámicas que utilicemos, que hagamos nosotros. ¿Cuáles son las órtesis dinámicas? Esa órtesis que es mucho más aparatosa, que tiene un eje que me permite movimiento activo y pasivo de la articulación de muñeca, y también me permite movimiento activo y pasivo de los dedos. Esa órtesis que tiene los elásticos y que caen desde un perfil alto, ¿ya? Eso es una órtesis dinámica porque se mueve. A diferencia de la palmeta o del COCAP, que es una órtesis estática porque no permite que haya un eje de movimiento, es estática en todo su componente, ¿ya? En este caso, la segunda ley de Newton es la ley de la masa. ¿Esto qué quiere decir? Hay una imagen en esta diapositiva que trata de ejemplificar lo siguiente. Hay una persona con un palo de golf y una pelota de golf. Y la persona hace contacto con el palo de golf a la pelota. Y la pelota se desplaza 10 metros. Entonces, este jugador de golf le pega a la pelota de golf y la pelota se va a desplazar 10 metros. Hay una misma imagen que ahora está comparando a ese mismo golfista, pero ahora no le está pegando una pelota de golf, le está pegando a un camión para que el camión se desplace. ¿Y qué es lo que ocurrió? El camión se desplazó 1 centímetro con la misma cantidad de fuerza que este golfista le aplicó a la pelota de golf. Pero ¿cuál fue la diferencia? Es que la pelota de golf avanzó 10 metros y el camión avanzó 2 centímetros. Y la pregunta es, ¿por qué hay tanta diferencia de desplazamiento, por lo tanto de aceleración? El cambio de la velocidad en el tiempo es la aceleración. ¿Por qué hubo un cambio en la aceleración mucho más importante cuando hace contacto con la pelota de golf que hace con el camión? ¿Si hizo con la misma fuerza? La respuesta ahí está en que la fuerza neta que la persona haga va a ser igual a la masa del cuerpo que se esté estudiando por la aceleración. ¿Eso qué quiere decir? Que para que en este caso el camión acelere y genere una distancia de las mismas características que la pelota de golf, la persona va a tener que hacer una fuerza neta mucho mayor. ¿Por qué? Porque la masa aumentó. Es decir, a mayor masa tiene que haber mayor fuerza siempre para que acelere más. Por lo tanto, si yo quiero que el camión se desplace a 5 kilómetros por hora con la fuerza que le está haciendo este golfista, la cantidad de fuerza neta que tiene que hacer el golfista va a ser mucho mayor para igualar la aceleración que le ocurrió a la pelota cuando la pelota hizo el contacto. ¿Ya? Vamos con la siguiente diapositiva y es para explicar un poquitito, darle este ejemplo de la segunda ley de Newton a la ortótica. ¿Ya? Tenemos una imagen, dos imágenes tenemos en esta diapositiva, y en estas dos imágenes tenemos representada la llamada órtesis extensora dinámica. ¿Ya? Esta órtesis extensora dinámica, lo que en definitiva está realizando es este componente elástico que tenemos por la parte dorsal. ¿Ya? Tenemos que entender lo siguiente. Vámonos, esto es un poquito más difícil de explicar. Vamos a hacerlo bien detalladamente por parte. En la imagen que está representando esta órtesis extensora dinámica y está representando directamente los elásticos que hay en la mano, los elásticos que están en el dedo, en los dedos principalmente. ¿Qué es lo que hace este elástico? La persona de manera activa, es decir, la persona por su propia contracción muscular, logra cerrar y hacer puño, es decir, cerrar la mano, pero de manera pasiva, los
elásticos van a llevar los dedos a la extensión. ¿Por qué de manera pasiva? Porque no lo está haciendo con la misma contracción la persona. Los elásticos están cumpliendo la función de extender los dedos. Entonces, en resumen, esta órtesis genera la flexión activa de los dedos y genera la extensión pasiva de los dedos. Necesito saber si es que hasta aquí lo que estoy mencionando se entiende bien respecto al componente dinámico de los dedos de esta órtesis. Porque es muy importante que si nos queda claro esto, lo que acabo de explicar, que lo que hace activamente es flexión y lo que hace pasivamente es extensión, lo que viene a continuación va a ser un poco más difícil de entender. Así que dejo el micrófono abierto o te dejo el chat acá por si es que hay alguien que no entienda esto específicamente. ¿No hay ninguna duda respecto entonces a esto? Lo activo es la función voluntaria. Yo lo hago, yo activo los músculos, eso es activo. Profe, ¿esta órtesis para qué tipo de lesión se ocupaba? Mira, generalmente esta órtesis se utiliza en primera instancia, para las lesiones de las neurotmesis del nervio radial o también para la lesión de los tendones de la zona extensora 5 principalmente también. Son las principales que se dan. También se utilizan en neuro, principalmente en extremidades que tienen activación sin problema de los extensores, o sea, que tienen inhibición de la extensión de muñeca. En neuro a veces se utiliza ahí. Entonces serían el diagnóstico: lesión del nervio radial y lesión de los tendones en zona 5. Entonces, continuando. El movimiento articular, si yo muevo un dedo, ese dedo se está moviendo con una cierta aceleración, ¿cierto? Si yo voy a mover mi dedo índice así como lo hace el chavo, cuando dice eso, 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 si en ese caso la metacarpofalángica de mi dedo índice se está moviendo a una velocidad específica, ¿qué tengo que hacer para que la articulación se mueva más rápido? ¿Qué tengo que hacer para que mi articulación del índice se pueda mover más rápido? ¿Qué es lo que habría que hacer en ese caso? ¿Aplicar más fuerza, profe? ¿Ya? Si yo aplico más fuerza, entonces lo que me está diciendo la compañera es que va a haber mayor aceleración de la articulación, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahí? En este caso, ¿de qué va a depender la aceleración de la extensión del dedo de manera pasiva? ¿De qué va a depender? De cuán rápido se mueva el dedo hacia arriba, va a estar determinado por la cantidad de tracción que esté ejecutando el elástico. Me explico nuevamente. Yo voy a hacer flexión de dedos, eso lo hago activo, pero la aceleración que tenga mi articulación hacia la extensión, es decir, qué tan rápido se me van los dedos hacia la extensión, porque eso no lo estoy haciendo yo, eso lo está haciendo el elástico, va a depender de la cantidad de tracción que se realice al sistema de tracción elástico. Entonces, ahí que tengo nuevamente, aceleración. ¿Cuál es la aceleración? La velocidad que está teniendo, el cambio de velocidad que está teniendo la articulación de la metacarpofalángica de la flexión a la extensión. Ahí tengo una velocidad que se está moviendo esa articulación. Y si la asocio con esta ley, me está diciendo lo siguiente. En la medida que esa articulación se va a acelerar más rápido hacia la extensión, en la medida que la atracción elástica sea más o menos fuerte. Vamos a ocupar esa palabra. ¿Ya? Entonces, a mayor tracción elástica, lo que yo voy a tener en consideración es que si esa tracción es mayor, la aceleración que va a tener el dedo índice cuando se vaya a la extensión va a ser mucho mayor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tengo a dos personas, bueno, en definitiva, de acuerdo a la evidencia, y aquí
los colegas me pueden corroborar más en esto, porque es su área más de expertise, me pudiesen también corroborar sobre que ya la evidencia está, yo la he leído, no lo he puesto en práctica, solamente la he leído, que es que en definitiva la cantidad de tensión que debe tener la tracción elástica está estudiada y está dentro de unos rangos específicos, y existen algunos elementos que permiten poder evaluar la fuerza de tracción, que es un dinamómetro especial, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si es que yo tengo una mano de una persona que la mano tiene mucha más masa, que los dedos tienen mucho más volumen, que tienen los deditos mucho más gordos, ¿ya? Para que se entienda mejor. Y tengo otra persona que tiene los dedos mucho más delgaditos, que tiene los dedos con menos masa, que tiene más flaquitos los dedos, ¿ya? Si ocupo la misma tracción, si ocupo la misma fuerza de tracción, es una pregunta. Si ocupo la misma fuerza de tracción para el ejemplo 1, mano grande, dedos bien grandes. Ejemplo 2, mano pequeña, dedos bien flaquitos o flaquitas. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? ¿En cuál voy a tener mayor aceleración pasiva? Porque pasiva lo estaría haciendo el elástico. Cuando la persona con los dedos con La más mano masa, flaquita, la mano más flaquita. la más flaquita, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué va a hacer? Debería los dedos hacer extensión más rápido, ¿Y por porque, qué? porque la fuerza de atracción del elástico no es proporcional, entre comillas, con la del... O sea, aumenta... A ver, ¿cómo le explico? Ahí bien, ahí bien. No, es que, a ver, rompe ya. Ya está el peso de los dedos, que en verdad sería como la masa Vale, estática masa, de los llama la dedos. masa, llama la Sí, masa. por la masa. Entonces lo que haría la otra fuerza al tener mayor tensión es es superar la masa que tienen los dedos, po. ¿Ya? Como lo supera, habría mayor aceleración, ¿o no? Exacto. O sea que para... Porque se rompe el coeficiente de estático, creo que se llama, una cosa Exactamente, se así. rompe el coeficiente de estática, y lo que además ocurre ahí es que ¿cuál es la principal diferencia entre el ejemplo A y el ejemplo B? La Una masa de palabra. los dedos. Ya, ¿y eso La cómo lo vamos a masa. entender? Masa. Entonces, fíjate bien ahí, de acuerdo con lo que dice esta ley. La aceleración va a estar determinada por la fuerza y por la masa. En este caso, en los dos ejemplos, en los ejemplo 1 y ejemplo 2, la fuerza de tracción es la misma, ¿cierto? Mm, ¿Qué es lo que cambia? La masa. La masa. Por lo tanto, ¿qué es lo que cambia? La aceleración. La aceleración de los dedos. Pero, Exacto. La profe, aceleración se expresa en en el ese movimiento. caso, yo tendría que hacer tensiones acordes a la masa de los dedos para tener una órtesis como, entre comillas, que permita la funcionalidad de una Exacto. persona, ¿no? A eso apunta igual con pasar este contenido, que en definitiva, cuando hagas tú por primera vez esta órtesis y tú digas, te vas a hacer esa pregunta, oye, pero ¿qué tanta atracción debe haber? También hay otros elementos anatómicos que te van respondiendo esa pregunta, hasta dónde, pero si solo analizamos esto, es decir, mira, si yo le aplico mucha tracción a estos dedos que tienen muy poca masa, cuando los dedos se vayan a extensión, se van muy rápidos. Entonces ahí tú la pregunta, ¿y qué hago entonces? Mejor voy a disminuir un poco la fuerza de tracción de los elásticos, porque la masa del dedo es muy pequeña, por lo tanto también tengo que disminuir la aceleración. ¿Te fijas? ¿Me explico bien con ese ejemplo? Profesor, Te escucho, Jorge. con respecto a los mismos elásticos en la materialidad y la masa, de una mano delgada a una más gruesa, más gordita. ¿Ya? La materialidad es distinta y la extensión del elástico también es distinta, la resistencia del elástico a la medida elástica, más bien, claro, elástica, para volver a su posición. Claro, o sea, la resistencia que vaya a tener el elástico te va a ir dando la capacidad de la fase elástica y plástica. Claro. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la fase elástica y plástica? Sí, Ya, por eso mismo, que es muy importante. perdón, para terminar la idea, tiene que ser, por ejemplo, para hacerla más elástica,
la plástica vuelva después a su posición, podría ser más grueso y más corto para una mano con mayor masa que una mano gorda. Exacto. Podríamos encontrar un elástico más grueso, porque la masa, al ser mayor, la resistencia del material también tiene que estar acorde a esta nueva masa que está sujetando. Entonces, ahí te hago un ejemplo. Si hay un niño de 5 años que le voy a hacer esta órtesis, puede que incluso yo, si la comparo con una órtesis de la misma característica, pero para una persona de 50 años, puede que también tenga en consideración el material propio del elástico, porque eso me va a dar la resistencia ante la masa. Sí, debe ser. Ahí, Gracias. y ahí, Jorge, y en definitiva, Sí, sí. eso, así como está muy bueno lo que tú mencionas, Jorge. Y ahora, ¿cómo se expresa en la ortótica? En lo concreto, ¿qué elástico vaya a pedir? ¿Cómo es las características de la población que te atiendes? ¿Cachai? Entonces, desde ahí te va permitiendo estos saberes poder fundamentar y sentir la confianza de decir, mira, yo quiero comprar este elástico de estas características porque de acuerdo a general a la población que yo veo, de dedos con mucha masa, que en verdad son muchas manos mucho más pesadas, por lo tanto necesito una resistencia a un elástico mayor y no voy a utilizar el mismo que hago en pediatría, a modo de ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto se articula con lo que mencionaba anteriormente, que el ir transitando por estos saberes también me permite incluso manejar de materiales, qué pedir, qué no pedir, las características propias del material. ¿Ya? Y aquí tenemos otra imagen que es una atracción pasiva. Esta es una órtesis que va por dorsal. Jorge, también tú tienes esta órtesis en tu poder, que es esa órtesis que va por toda la parte dorsal y te deja la muñeca en flexión con los dedos en flexión. ¿Ya? A ese se le pone una atracción elástica y es lo mismo. Ahí en este caso, la flexión es pasiva y la extensión es activa. La flexión del dedo está en puño cerrado y esa flexión del dedo es pasiva porque le está haciendo el elástico. Entonces, cuando yo quiero estirar mi dedo, lo hago activamente y por lo tanto la velocidad con la que se cierra la palma de mi mano, o sea, mis dedos, con la velocidad con la que se van a cerrar, va a estar dependiendo de la fuerza neta pasiva de la tracción elástica y va a estar dado a la masa de cada uno de los dedos. ¿Ya? Entonces, en la siguiente diapositiva que explica la segunda ley de Newton, tengo puesto ahí solamente un link en YouTube que les va a permitir escuchar el video y poder entender un poquitito, o al menos a mí me pareció súper amigable ese aprendizaje. Por eso se lo dejo instalado en esta diapositiva. ¿Ya? La tercera ley de Newton entonces nos dice que cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, este último va a responder con otra fuerza de la misma magnitud, dirección, pero en sentido contrario. Y hay dos imágenes. Hay una imagen a mano izquierda de una pistola que está haciendo la referencia de que la bala está saliendo de la pistola. Pero esa es la acción. Yo disparo, sale la bala. Pero va a haber una fuerza de reacción que va a ser la que me va a mandar hacia posterior. Entonces, cuando uno dispara, sale la bala y uno se desplaza hacia atrás. La acción de disparar va a generar una fuerza de reacción de la misma magnitud, de la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Ya? O es lo mismo como la imagen que se encuentra a mano derecha, que es esa imagen que trata de explicar que hace referencia, se logra percibir que es un niño con traje de básquetbol que tira la pelota de básquetbol a la pared. La fuerza con la que la pelota venga de la pared hacia este niño va a estar dada, que esa sería la de reacción, va a estar dada por la acción inicial. ¿Cuál es la acción inicial? La fuerza que yo le doy a la pelota hacia la muralla va a ser quien determine la fuerza con la que la pelota se devuelva en la misma dirección, con la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Ya? Y la fuerza de acción y reacción, nosotros las podemos ir dando, la podemos llevar a cabo como estudio. Hay una imagen acá en esta diapositiva que aparece dibujada la huella del pie. La huella del pie rojo sería el pie izquierdo y la huella de verde sería el pie derecho. Y aparecen números en el que en definitiva tratan de explicar lo siguiente, que es cuando yo, por ejemplo, voy caminando
y mi pie derecho toma contacto, el talón de mi pie derecho toca contacto inicial con el suelo, la cantidad de fuerza que se está transmitiendo hacia el suelo es la misma cantidad de fuerza que se está transmitiendo hacia arriba, es decir, en la misma dirección, pero en sentido contrario con la misma magnitud, ¿ya? Hay otros, en la siguiente imagen pongo a disposición también un video en YouTube que les permite a ustedes también generar un aprendizaje escuchando ese video por si quieren complementar un poquito más el estudio o al menos con mi explicación no les queda muy claro tampoco. Entonces, vamos ya aplicando directamente a la ortésica. En general, por ejemplo, el COCAP, que aquí tenemos la imagen de este COCAP, que es esta órtesis que tiene este orificio que me permite manipular, me deja los dedos libres. El objetivo es inmovilizar la muñeca y, de ser necesario, el pulgar, manteniendo la posición deseada, ¿ya? Por lo tanto, la rigidez del material y el contacto total con el segmento anatómico me van a impedir realizar los movimientos y mantiene la posición deseada, es decir, la órtesis COCAP me va a dejar la muñeca en esa postura que yo la acabo de dejar, no me va a permitir moverla más de ese rango, ¿ya? Entonces, disculpa. Entonces, en lo concreto, a lo que queremos hacer alusión con esto es que analicemos la cantidad de fuerzas que están ocurriendo, ¿ya? En este caso, si yo voy a hacer una fuerza de tracción para poder mantener en contacto el cuerpo con esta órtesis, la cantidad de fuerza que yo está haciendo va a también estar medida con una fuerza de reacción. Por lo tanto, existen puntos de presión que pueden aumentar la posibilidad de generar heridas por presión, a modo de ejemplo, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, entendemos que estudiamos lo primero que vimos es por qué tenemos que estudiar la mecánica, porque en definitiva vamos a estudiar las fuerzas que interactúan en el movimiento y en el reposo, y el sistema ortopédico sin duda que influye en el movimiento y en el reposo. Entonces estamos estudiando la mecánica y estamos estableciendo que la mecánica es un área de la física que se encarga de estudiar las fuerzas que interactúan, de estudiar los movimientos de reposo y movimiento, del estado de reposo y movimiento, teniendo en consideración las fuerzas que interactúan en el movimiento, ¿ya? O en ese estado de reposo. Entonces, desde ahí vamos a tener que las leyes que sustentan la mecánica son las leyes de Newton. ¿Y qué nos establece la ley de Newton? La ley número 1 nos establece la ley de inercia, que es esa resistencia de cualquier cuerpo a cambiar su estado de reposo o de movimiento. Tenemos la ley número 2, que es la ley de la masa, que me establece que la aceleración que pueda tener un objeto o un cuerpo va a estar directamente relacionado con su masa. Es decir, a menor masa, mayor fuerza, mayor aceleración. O sea, a menor masa, mayor aceleración. Siempre, en la medida que tengan la misma fuerza neta total, ¿ya? Y la última ley de Newton, que es la tercera ley de Newton, que nos hace la fuerza de acción y reacción, que nos establece que toda fuerza va a estar dada de manera, nos van a devolver cada fuerza que nosotros hagamos, o sea, es decir, con cada fuerza que interactúa sobre un objeto va a tener una respuesta en la misma dirección, con la misma magnitud, pero en sentido contrario. El ejemplo de la pistola: disparo, la bala sale hacia adelante, en una dirección en específico, se devuelve en la misma dirección, solo que en sentido contrario y con la misma magnitud. Por eso, si yo voy a disparar con una metralleta muy grande, la cantidad de la probabilidad que yo salga disparado y eyectado hacia atrás va a ser directamente proporcional con el calibre de, en este caso, el arma que se utilice. Y desde ahí, entonces, tenemos la mecánica, que se divide en dinámica y estática. Nosotros nos vamos a estudiar la estática, vamos a estudiar la dinámica, ¿ya? Y la dinámica se divide en dos partes, eso también lo hablamos anteriormente: la cinemática y la cinética. Yo esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque esto ya es un resultado de aprendizaje que se logró en segundo. Obviamente hay que retomarlo, desempolvar ese saber y volver a tomarlo, ¿ya? Pero tengo la confianza de que lo lograron aprender en segundo, así que voy a pasar por ese sentido un poquito más rápido. Entonces, la cinemática, acuérdense que es la ciencia que estudia y describe el movimiento sin tener en cuenta las fuerzas, aplicado al cuerpo humano. Si ustedes me preguntan, ¿cómo puede ser un ejemplo? Ya, voy a
hagamos un análisis cinemático de la función de ir a tocar el enter del computador con mi mano derecha. Entonces, con mi mano derecha voy a ir a tocar enter en el computador. ¿Cuál sería el análisis cinemático de la acción de ir a tocar el enter de mi computador con el índice derecho? El análisis sería de la siguiente manera. No me están pidiendo que analice las fuerzas, solamente lo que me están pidiendo es el desplazamiento. Es decir, entonces, ¿qué es lo que está haciendo mi extremidad superior en el plano? Ah, mira, la glena humeral está haciendo flexión, está haciendo rotación externa, está haciendo abducción, el codo está haciendo extensión, el antebrazo está haciendo pronación, la metacarpofalángica está haciendo flexión y la interfalángica están haciendo extensión. Entonces, ahí fíjense, estoy describiendo el movimiento en el espacio sin tener en cuenta las fuerzas que están dándose en la acción de ir a tocar la tecla de el enter. Ahora, si yo quisiera hacer un análisis cinético, lo que tengo que hacer ahí es estudiar las fuerzas que interactúan en ese movimiento. Y en el cuerpo humano, siempre, 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 el primer objeto de fuerza va a ser el músculo. Por lo tanto, en este caso, si yo hiciera un análisis cinético de la acción de ir a tocar la tecla de enter, me están preguntando en definitiva, ¿qué músculos están haciendo que yo pueda apretar esta tecla? Obviamente también hay otras fuerzas, la fuerza de la gravedad, la fuerza de roce que pueda estar generando la fuerza, si en este caso estoy en un lugar que está corriendo mucho viento, puede ser también. No vamos a meternos y calentarnos tanto la cabeza como para hacer el estudio de todas las fuerzas que interactúan, pero al menos a modo pedagógico, para pregrado, lo que vamos a entender es que las fuerzas están dadas en el cuerpo humano y vamos a estudiar principalmente las fuerzas musculares, ¿ya? Entonces, desde ahí vamos apareciendo que van directamente apareciendo el momento de una fuerza, ¿ya? Y cuando estamos hablando del momento de una fuerza, creo que por la hora, ha pasado justo ya una horita. ¿Les parece que hagamos un descanso? Llevamos justo un poquito más de una hora. Hagamos un descanso ahora de 5 minutitos. ¿Cuánto fue el último que el tiempo que se está dando? ¿5 o 10 minutos? No recuerdo bien. Si me corroboran para que lo dejemos bien 10 minutos por lo menos hemos dado, Jaime, como para que se despejen un poco lo que más se pueda en estos 10 minutos. 10 minutitos entonces. Según mi reloj son las 17:42, entonces nos encontramos acá a las 17:52. Y voy a dejar de grabar. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta que tiene que ver, pero no tanto con lo de las fuerzas? Dígame. Es que creo que no lo capté en la clase pasada cuando lo explicaron, pero ¿cómo yo sé a qué lado de, no sé, la mano tengo que poner la órtesis, por decirlo así, frente a una lesión? Me hace esa pregunta pensando en la lógica que pudiese ser si es por dorsal o por palmar. O palmar, claro, sí. Ya, mira, no hay una receta en sí mismo, ¿ya? No hay una receta bien concreta que nos diga en qué parte tiene que ir, ¿ya? Pero en general, para responder esa pregunta hay que tener en consideración muchas dimensiones, ¿ya? Por ejemplo, ¿hay alguna herida o no hay alguna herida? ¿Hay algún tutor externo o no hay algún tutor externo? ¿Qué más? ¿Dónde está la problemática de la fuerza? ¿Por qué la postura que está tomando tal segmento, de dónde está la problemática de la fuerza? No sé, el músculo que va por anterior no está funcionando, entonces mejor que la órtesis vaya por dorsal o por anterior. Va a responder mucho a la situación específica de la persona, pero sí hay dimensiones, como te decía anteriormente, ¿ya? Que son muchas, ¿ya? Pero en general, porque tienes palmetas que pueden ir por dorsal. Ahora, la que mayor se hacen son no por dorsal, ¿ya? Pero en definitiva son esas características bien especiales que va a depender de la acción que haga la persona, el motivo por el cual se le está dando y las características asociadas a cómo va a estar el segmento de la persona, ¿ya? En general, cuando hay una problemática, por ejemplo, de fractura de muñeca, siempre en el 80-90% de los casos va a ser una por anterior, ¿ya? Generalmente es así. Porque ¿qué pasa si tienes una quemadura
también el sistema ortésico puede favorecer como sistema compresivo. Entonces, si yo me quemé por dorsal y además tengo que movilizar, quizás estaría pensando en hacer un sistema que también vaya por dorsal para que pueda tributar a dos funciones. Una, estabilizar el segmento, y otra, generar la compresión de este injerto para que disminuya la altura y así pueda tener mayor plegabilidad también con el tejido subcutáneo. Te lo tiro a modo de ejemplo. Pero te fijas que son Ya, estas cosas sí. las que hay que ir viendo, ¿ya? Sí, sí, entiendo. Pensé que era como un poco más estándar. Sigue un estándar, pero siempre está la opción de que no puedas seguir ese estándar. Claro, sí. Y complementando un poco la respuesta, es correcto lo que dice Jaime, o sea, es absolutamente multifactorial la respuesta, y por lo mismo es que les hemos dicho de que esto no tiene tanta receta. Hay casos que son súper variados y que por receta, por decirlo así, debiese ser por dorsal una palmeta, o sea, una órtesis X, pero no se puede, entonces se pueden incluso hacer variantes que son mixtas. Hay algunas que son, que inician en dorsal y terminan en palmar. También se pueden hacer con esas variantes. Hay otras que, por ejemplo, por una herida, puede suceder, y esto pasa muchas veces en lesiones de usuarios que se accidentaron con una sierra, por ejemplo, es muy habitual, pareciera que no, pero es muy, muy habitual, que la herida comienza en dorsal y termina en palmar. Entonces, a veces hay que incluso eliminar parte de la órtesis y hacerle modificaciones y sacarle literalmente parte de la superficie. También se puede hacer. Entonces, las variantes son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Depende de cada caso en realidad, y de ahí el razonamiento que ustedes apliquen todo esto que les estamos mencionando ahora. Gracias, Edu. Entonces, continuemos, acuérdense, nos encontramos a las 17:52, quedan 6 minutitos, así que para que alcancemos.